Amigas y amigos, les deseo que tengan un excelente día. En este video les voy a hablar del mejor libro de finanzas personales que todo emprendedor o inversionista necesita leer. En este video vamos a ver los 6 pasos más importantes para poder alcanzar la libertad financiera que nos da el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Hola, mi nombre es Luis Infante de tu canal preferido Libertad Financiera. En este canal comparto contenido 2 o más veces por semana sobre cómo invertir en la bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Si te sirven y te gustan este tipo de videos, déjame un like y suscríbete a mi canal. Aclaro que todo lo expresado en este video solo refleja la experiencia y punto de vista del autor, más mi experiencia y opinión personal. Así que sin más esperar, vamos al video. Para alcanzar un futuro brillante, estudia mucho, saca buenas calificaciones para que vayas a la universidad, tengas una carrera y el día de mañana tengas un buen empleo. ¿Les suena a alguno de ustedes esa frase? ¿A cuántos profesionistas conocemos que no les alcanza lo que ganan? O peor aún, ¿a cuántos profesionistas conocemos que ni siquiera trabajo tienen? Las personas más ricas se hicieron las personas más ricas sin ir a la universidad. Como ejemplo tenemos a el dueño de Apple, Steve Jobs, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, y el dueño de Microsoft, Bill Gates. El consejo de obtener buenas calificaciones y consigue un buen empleo fue una fórmula muy exitosa, pero hace más de 50 años. Ejemplo, Juanito se busca un empleo, comienza a ganar más dinero y junto con ello los gastos que realiza. Se casa y junto con su mujer tienen 2 ingresos. Comienzan a comprar más cosas, una casa, un automóvil, vacaciones y luego tienen niños. Las necesidades de dinero son cada vez más grandes. Buscan ascensos, trabajan más y se endeudan entrando en un ciclo sin fin. Padre rico y padre pobre es la historia de vida del autor Robert Kiyosaki. Cuando era niño cuenta que tenía 2 padres, uno biológico a quien él llama su padre pobre y el padre de su mejor amigo a quien él llama su padre rico. Padre pobre, inteligente universitario, tenía un doctorado. Padre rico no finalizó la educación secundaria. Padre pobre tuvo problemas económicos toda su vida. Padre rico se transformó en una de las personas más ricas del estado de Hawái. Padre pobre decía, no puedo comprarlo. Al hacer esta declaración, tu mente deja de trabajar. Padre rico decía, ¿cómo puedo comprarlo? Al hacer una pregunta, tu mente se pone a trabajar. Padre pobre consideraba que la casa era la mayor inversión. Padre rico consideraba que la casa era un pasivo. Padre pobre pagaba sus cuentas lo antes posible. Padre rico pagaba sus cuentas lo más tarde posible. Padre pobre aconsejaba a Kiyosaki a estudiar mucho, adquirir un título universitario y un empleo para obtener dinero. Padre rico aconsejaba a Kiyosaki a educarse para ser rico y para entender cómo funciona el dinero. Las personas crean sus vidas a través de sus pensamientos. Los pobres no son pobres por las cantidades de dinero que obtienen, sino por sus acciones e ideas. Uno de los motivos por los que los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen y la clase media lucha con deudas se debe a que el tema del dinero se enseña en casa y no en la escuela. ¿Qué le puede enseñar un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Quédate en la escuela y estudia. Las escuelas se concentran en las habilidades académicas, pero no en las financieras. Este libro nos enseña la importancia de la educación financiera, las claves de cómo funciona el dinero. Punto número 1. Los ricos no trabajan por dinero. La mayoría de la gente busca un empleo, renuncia, busca otro empleo con un sueldo más alto, creyendo que esto resolverá sus dificultades monetarias. Otros simplemente se conforman con lo que les pagan, sabiendo que pasarán dificultades económicas, esperando que en algún momento les den un aumento. Más dinero no resolverá el problema. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Lo que tenemos en medio de los dos oídos. Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Ganar más dinero no resuelve el problema, porque la mayoría de las personas, entre más dinero ganan, más se endeudan. Nuestra inteligencia es la que tenemos que poner a trabajar para poder generar nuevas ideas de cómo ganar dinero. El padre pobre lo alentaba a estudiar, obtener buenas calificaciones y encontrar un empleo seguro en una empresa importante. Su padre rico
Estudia para aprender cómo funciona el dinero, para ponerlo a trabajar para sí mismo. Esto no se enseña en la escuela. Las personas no se dan cuenta de que la falta de educación financiera es el verdadero problema. La mayoría de las personas no se dan cuenta que están metidos en una trampa, trabajan por poco dinero debido a la ilusión de un empleo seguro. El miedo a no tener dinero y el deseo de comprar establecen la rutina de la carrera de la rata. Las personas trabajan para pagar sus cuentas y si ganan más dinero, incrementan sus gastos. Muchas personas trabajan con la esperanza de que el dinero quitará el miedo. Sin embargo, esa mentira termina dirigiendo sus vidas. Las personas deberían preguntarse si un empleo será el mejor remedio y si en realidad sería una solución a corto plazo frente a un problema que es a largo plazo, si trabajar más es la solución a sus problemas. Si puedes trabajar sin cobrar un sueldo, pronto tu mente te mostrará oportunidades que otras personas no ven por estar concentrados únicamente en buscar dinero y seguridad. Punto número 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? Se retira a los 47 años. Retirarse no implica necesariamente dejar de trabajar, significa que puedes optar por trabajar o no y aún así tu dinero crece automáticamente permaneciendo por encima de la inflación. Eso se le llama libertad financiera. Los activos son lo bastante grandes como para crecer por sí solos. Hay muchísimas personas concentradas en el dinero en lugar de concentrarse en la educación, la cual sería la riqueza más importante. El dinero sin inteligencia financiera se pierde fácilmente. Lo importante en la vida no es cuánto dinero ganas, sino cuánto conservas. Si quieres tener libertad financiera, necesitas aprender a comprender los números y saber de finanzas. Los profesionistas salen en las universidades con habilidades académicas y profesionales, pero sin cimientos financieros. Las escuelas producen empleados, no empresarios. Aprende a diferenciar entre un activo y un pasivo. Adquiere activos. Si quieres ser libre financieramente, eso es todo lo que necesitas saber. Muchas personas tienen problemas financieros porque desconocen la diferencia entre activos y pasivos. La falta de educación financiera es la razón de los problemas económicos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. La aptitud financiera se define como qué hacer con el dinero una vez que se ha ganado, cómo evitar que los demás te lo quiten, cuánto tiempo conservarlo y cómo hacer trabajar ese dinero para ti. Las personas tienden a seguir a la multitud y hacen las cosas porque la mayoría las hacen. Muchos problemas financieros comienzan cuando seguimos a la multitud. La mayor forma de empezar el camino y a la riqueza es esforzarse en adquirir solo activos y manteniendo bajos los pasivos y los gastos. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro. Si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuánto viviré con el dinero que poseo? Los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen gastos y la clase media construye pasivos que cree que son activos. Punto número 3. Atiende a su propio negocio. Ray Kroc convirtió a McDonald's en un negocio multimillonario. El negocio de McDonald's es inmobiliario. Actualmente es poseedor de los bienes raíces más grandes del mundo, superando a la Iglesia Católica. El negocio es acumular bienes inmuebles que creen activos. Frecuentemente los problemas financieros vienen de trabajar toda la vida para otros. Trabaja para crear activos. Los ricos obtienen sus lujos al final con la ganancia de sus activos, en cambio los pobres y la clase media procuran comprarlos al principio con el dinero que deberían de estar usando para crear activos y se hunden en deudas. Punto número 4. La historia de los impuestos y el valor de las corporaciones. Es indispensable conocer la ley y la forma en que el sistema funciona. El conocimiento es poder. En 1974, Robert forma su primera corporación. El coeficiente intelectual proviene de 4 áreas: contabilidad o educación financiera, inversión o la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero, comprensión de los mercados o la ciencia de la oferta y la demanda, y la ley, conocimiento de las ventajas impositivas de la protección en contra de demandas. Tener en cuenta la combinación de estas habilidades implica la inteligencia financiera. Punto número 5. Los ricos inventan el dinero. Todos contamos con un enorme potencial, pero el miedo y la duda acerca de uno mismo
paralizan la inteligencia humana. No es el más inteligente el que progresa y va adelante, sino el que se atreve. La inteligencia financiera necesita de conocimientos técnicos y de coraje. La mayor parte de las personas no son ricas porque tienen miedo a perder, pero la gente que evita el fracaso también evita el éxito. Los ganadores no tienen miedo a perder. La inteligencia financiera consiste en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan, como puedes hacer para mejorar tu posición. Los que tienen la información adecuada son los que obtienen mayor riqueza. Invierte en tu educación financiera antes de invertir en los mercados. El dinero es inventado, creado y preservado empleando la inteligencia financiera. Cuando todos se deshacen de sus cosas, tú compras a precios de rebajas. El activo más poderoso con el que contamos en nuestra mente, si la entrenamos correctamente, puede crear una enorme riqueza. Punto número 6. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Aprende sobre sistemas de negocios, mejora tus habilidades para vender, como cursos sobre ventas, publicidad, trabaja en relaciones públicas, aprende sobre liderazgo. La educación a largo plazo es más valiosa que el dinero. Principales habilidades administrativas para el éxito: la administración de flujo de efectivo, la administración de sistemas incluyéndote a ti mismo y el tiempo que empleas con tu familia, y la administración del personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas, la comprensión de la mercadotecnia, el marketing y la comunicación. La sinergia de especialidades es trabajar con personas más inteligentes que uno y lograr que esas personas trabajen en equipo para ti. La ley más importante del dinero es da y recibirás. Muy bien, por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores desde México mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta, antes de depositar, usa este código para que te ganes tu primera acción totalmente gratis. Muy bien, si les ha gustado el video del día de hoy, no te vayas sin darme un buen like para darme apoyo. Compártelo con tus amigos y deja tus comentarios sobre este video, sabes que siempre los respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más, dale al botón de suscribirte, que además es gratis y así no te pierdes más mi contenido y puedes ver mis próximos videos. También así de esa manera me apoyas y apoyas el crecimiento de este canal y de esa forma puedo continuar compartiendo videos como estos totalmente gratis todas las semanas. Gracias por tu apoyo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.